noche quiero compartir la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. Y quiero que sepamos que el Evangelio dado y predicado por nuestro Señor Jesucristo tiene algo muy, muy importante que debemos conocerlo, entenderlo, aplicarlo, y que con el correr de los años la Iglesia ha ido distorsionando el Evangelio, ha ido cambiando el Evangelio. Y hoy cuando vamos de nuevo a la palabra y vemos el Evangelio y la esencia del Evangelio, pareciera que es chocante, ¿no? Y en realidad lo que ha sido es que hemos aprendido mal y necesitamos volver al origen, a la fuente. Y quiero hablar de algo muy importante. Quiero hablar de algo que nos tiene que traer consuelo, nos tiene que traer esperanza, mayor compromiso y específicamente mucho amor por nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría primeramente basar en un versículo que está en Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Dice este texto, Isaías 53, versículo 3. Este es un capítulo mesiánico, es el profeta Isaías hablando 600 años antes de Jesucristo, el Mesías. Este capítulo habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Y el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En este versículo quiero resaltar una frase. Usted se habrá dado cuenta que la gente muchas veces, para sentirse superada o para sentirse que ha logrado algo, le gusta desde chico imaginarse o soñar que va a estudiar una carrera y se desafían, ¿sí? Y cuando tienen el título, doctor, abogado, contador, médico, científico, filósofo, los títulos son lo que muchas veces las personas hacen sentir que han logrado algo. ¿Y qué diría usted si tuviéramos nosotros que soñar o escoger o lograr algún título? ¿Cuál sería el título que te gustaría tener? Y bueno, muchas personas dirían, ¿no? A mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello. Pero yo quiero resaltar un título que es perfecto para nuestro Señor Jesucristo y perfecto para nosotros que decimos que somos cristianos. Y el título más honroso que podemos encontrar, que es la esencia del Evangelio, está en el versículo 3. Y dice allí, el título por excelencia, que no sé cuántos en esta noche dirían, yo quiero tener ese título. Ese título dice, experimentado en quebrantos. ¿Te gustaría tener ese título? Mejor es ser médico, ¿no? O mejor es ser contador. Pero acá hay un título que dice, experimentado en quebrantos. Y quiero relacionar esta visión que tuvo Isaías sobre Jesús, sobre nuestro Salvador, y que él mismo también dijo que nosotros, por causa de la palabra, también vamos a padecer y vamos a sufrir. Y la pregunta que quiero arrancar en esta noche de entrada es, ¿sufrirías por el Señor? No me conteste, piénselo. ¿Sufrirías por el Señor? Hoy quiero mostrar sobre la palabra sufrir qué es lo que podemos nosotros entender, cuál es la esencia del Evangelio, sufrir. ¿A cuántos les gusta sufrir? El sufrimiento es algo que no está registrado en la naturaleza del hombre. Es más, huimos del sufrimiento, no queremos sufrir. Pero, ¿qué dirían ustedes si yo les digo que la esencia del Evangelio es el sufrimiento? ¿Qué dirían ustedes al saber que la esencia del Evangelio, el ADN del Evangelio,
la evidencia del Evangelio es el sufrimiento. ¿Qué dirían ustedes? ¿Estaré inventando yo o será algo que la palabra enseña? ¿Estaré hablando cosas que son inventadas por mí o serán cosas que dice la palabra? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 llama y reprende a aquellos que quieren pervertir el Evangelio. Gálatas capítulo 1, desde el versículo 6, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado, sorprendido, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba sorprendido que la iglesia había abandonado rápido el evangelio bíblico verdadero de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Y van a ver que lo que digo en esta noche, conforme a esta palabra y al título experimentado en quebranto, vamos a darnos cuenta que algo le ha pasado a la iglesia a través de estos 20 siglos. Dice, no que haya otro evangelio. El evangelio es uno solo. No hay otro evangelio. Pero sí lo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Entonces, el evangelio es uno solo. La palabra y el mensaje de salvación es uno solo. Pero hay quienes quieren pervertir y destruir, adulterar, cambiar, perturbar el evangelio de Jesucristo. ¿Qué podríamos decir nosotros? Muchas veces hemos escuchado que cuando se predica el evangelio, se está predicando un evangelio falso, un evangelio distorsionado, un evangelio que no es bíblico. Porque ¿qué es lo que dice el evangelio falso? Usted venga a Jesucristo y se le terminan los problemas. Y eso no es bíblico, ni tampoco es cristiano. No es verdad que a alguien que venga a Jesucristo se le terminen los problemas. ¿Sabía eso? La Biblia dice que es todo lo contrario. La Biblia dice que es todo lo contrario. Que venir a Jesucristo y nacer de nuevo en Cristo Jesús significa que vamos a sufrir. Y el sufrimiento es la esencia del evangelio. Quiero simplemente, como para poder detallar, y ya voy a dar algunas bases bíblicas, sobre qué es lo que hace que el sufrimiento venga. ¿Qué es lo que permite Dios, incluso como Dios soberano, de que muchas veces el sufrimiento esté? Y cada vez que la iglesia determina por obediencia y por amor al Señor comenzar una nueva vida en Cristo, sí o sí debe hacer algo. La iglesia debe servir. Cuando alguien comienza a servir, comienza el sufrimiento. ¿Sabía esto? Cuando alguien comienza a servir a Dios, comienza el sufrimiento. ¿De los que están aquí alguna vez han sufrido por causa de Cristo ya? Y claro que sí. Cuando alguien comienza a servir a Dios, comienza el sufrimiento. El servicio que Dios demanda de nosotros es un cebo para comenzar a sufrir por causa de Cristo. Entonces yo no entiendo por qué dicen que cuando alguien viene a Cristo no va a sufrir más. ¿Ha escuchado que hay un eslogan de una iglesia famosa en el mundo que se llama "Pare de sufrir"? ¿Ha escuchado? ¿Sabe qué dice Cristo? Sufran con propósito. Sufran de verdad. Porque el sufrimiento verdadero trae grandes recompensas. Pero quiero mostrar la esencia del evangelio. ¿Qué otra cosa trae sufrimiento? La unidad. Cuando la iglesia comienza a practicar la unidad, allí comienza a haber persecución, aborrecimiento. Allí donde Satanás quiere dividir.
Allí donde Satanás empieza a poner ingredientes dentro de la iglesia como el chisme, la murmuración, las contiendas, los celos, las herejías. Y fíjense en ustedes que cuando alguien dijo alguna vez, bueno, convengamos que yo no voy a ninguna iglesia perfecta porque no existe la iglesia perfecta. ¿Han escuchado ese dicho? Bueno, yo no sé qué opina usted, pero yo sí pertenezco a la iglesia perfecta. Porque según la Biblia dice que yo edificaré mi iglesia, dijo Jesucristo, y Él no hace nada imperfecto. Que estemos en una iglesia local donde algunos son cristianos y otros no, es otra cosa. Pero si yo llevo a mi mente diciendo no existe la iglesia perfecta, estoy atribuyendo fracaso al único hacedor de su iglesia. Y la iglesia de Cristo está basada por la unidad. Y esa oración que Jesús hizo al Padre en Juan 17, Él dijo, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Por lo tanto, la unidad trae sufrimiento. ¿Sabía esto? La Biblia enseña esto. ¿Qué otra cosa trae sufrimiento? La fidelidad. ¿Sabe que hay algo que a Satanás no le gusta? ¿Sabe que hay algo que le molesta a este mundo? De que usted sea fiel al Señor. La fidelidad es algo que no se tolera en el reino de las tinieblas. Y ser fiel al Señor es ser una persona íntegra. Y cuando hablamos de fidelidad integral. Fidelidad no tan solo en las asistencias a las reuniones o fidelidad en el cumplimiento, en la puntualidad de los horarios, sino que habla de la fidelidad de vivir como luminares en este mundo, de vivir como sal en este mundo, de ser nosotros los representantes de la gloria del reino de los cielos, porque según la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Y estamos aquí en este mundo para que Cristo sea glorificado a través del comportamiento de nuestras vidas. Por lo tanto, el obrero de Dios, el siervo de Dios, debe ser hallado fiel. Fiel para usar su palabra, no para hacer decir de la palabra lo que yo quiero decir, sino exponer lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que muchas personas han escuchado desde los púlpitos lo que le quisieron decir, pero al no tener conocimiento de la palabra, dijeron sí y amén a cualquier cosa. Pero cuando alguien empieza a conocer la palabra, cualquier falso maestro que se pare a hablar y sea contrario a la palabra, la gente, por amor a la verdad de la palabra de Dios y de nuestro Dios soberano, va a decir, perdón, pero eso no es bíblico. Y saben, hermanos, esa fidelidad trae sufrimiento. ¿Se da cuenta que tenemos muchos motivos para sufrir? ¿Se da cuenta de que no venimos a la iglesia para no sufrir, sino para sufrir en verdad por causa de Cristo? ¿Qué otra cosa encontramos que trae sufrimiento? Servir, unidad, fidelidad. ¿Y sabe qué más? La reconciliación. La reconciliación también trae sufrimiento, porque cuando alguien busca reconciliarse, así como el Padre, Cristo nos hizo reconciliar con el Padre, para que nosotros estemos reconciliados con Dios, ¿sabe qué tuvo que haber? Cristo muriendo en la cruz. Y morir Cristo en la cruz es un acto de negarse a sí mismo, es un acto de cero egoísmo. Ahí no hay egoístas. Y si yo soy una persona que quiero ser reconciliador, si soy una persona que quiero poner en práctica la reconciliación en mi vida, en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, en el hogar, ¿sabe qué significa? Que debe tomar su cruz y negarse a sí mismo, porque debe haber cero de egoísmo. El que es egoísta nunca busca reconciliarse. ¿Sabe qué hace? Se pone así, mire. Que venga él a pedirme perdón. Que venga él a pedirme perdón. Pero ser una persona reconciliadora trae sufrimiento. Porque hay que crucificar lo que mi alma demanda. Claro, hermanos, cada vez que nos cometen injusticia por naturaleza nos queremos vengar, ¿sí o no? Todos por naturaleza.
Pero ¿saben? Dice la palabra, no os venguéis vosotros mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque nuestro Dios, como muchos conocen, Dios es buenito nomás, sí, pero también la Biblia dice que Dios también es vengador. Y su venganza es justa. Su venganza no es contaminada y corrompida como nosotros que somos pecadores. Su venganza es santa y es justa, por ende, Él va a dar el pago a cada uno como se merece. Por eso dice, no erréis, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Por lo tanto, ser reconciliadores no es algo que va a venir sin sufrimiento. Es dejar las causas en las manos de Dios. Dejar que Él haga justicia. Aunque te digan lo que te quieran decir, solamente confiemos y descansemos en el Señor. Pero yo encuentro que la esencia del Evangelio es sufrir. También encontramos nosotros que servir, la unidad, la fidelidad, la reconciliación, pero también interceder en oración es un motivo de sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque muchos cristianos han hecho la oración como lo más egoísta que puede expresar. Solamente pido por mí, que Dios me sane, me ayude, me fortalezca, me liberte, me parezco oveja, ¿no? Pero la oración que sufre, y la oración más escuchada, y la oración más eficaz, es la oración intercesora, hermano. Es decir, Señor, no a mí, dale a mi hermano, dale a mi familia, dale a este barrio. Señor, te pido por ellos. ¿Cuál es la oración más sublime que está en glorificación eterna? Es la oración de Jesús intercediendo por nosotros. Y usted la tiene allí en Juan capítulo 17, la oración intercesora de Jesús. Y no fue únicamente la única vez que Jesús oró, sino que Él dice que Él es nuestro sumo sacerdote, que en este mismo momento está sentado a la diestra del Padre y que vive para interceder por nosotros. Quiero que pienses, es el mismo Señor y Salvador Jesucristo que está intercediendo delante del Padre por ti. Para aquellos que dicen, nadie ora por mí. Siempre que vamos a abrir la boca, sepamos que hay un Dios que es todopoderoso y que Jesucristo está orando por vos. Está intercediendo delante del Padre por vos. Es lo que la palabra de Dios dice. Claro que tenemos motivos para sufrir. Ahora, encontramos también que cuando servir trae sufrimiento, la unidad, la práctica de la unidad de la iglesia trae sufrimiento. La fidelidad al Señor, a los hermanos, a su palabra, trae sufrimiento. La práctica de la reconciliación, cero egoísmo, poniendo el amor por sobre todas las cosas, trae sufrimiento. El interceder en oración a favor por otros, no por mí, sino por otros, trae sufrimiento. Claro que sí. Pero ¿saben? El sufrir con esta característica siempre traerá recompensas. Siempre traerá recompensas. Ahora, ¿cuál es el problema de los que han creído en un evangelio falso? Que dicen, no quiero sufrir. Yo quiero, ¿qué cosa? Solamente recompensas. Pero si ustedes han leído la Biblia, habrán visto muchas promesas de recompensa. Recibirá la corona de vida, se sentará conmigo en mi trono, yo le daré un nombre que nadie lo conoce. Hay tantas recompensas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás porque yo estaré contigo. Hay recompensas tremendas y todos quieren recompensas. Pero cuando decís, las recompensas solamente vienen para los que sufren por causa de Cristo, entonces pareciera ser que ese no es el evangelio. Pero déjeme decirle que servir al Señor es un privilegio. ¿A cuánto le gustaría servir al Señor con todo su corazón? ¿Amén? Bueno, van a sufrir.
¿A cuánto le gustaría ser partícipe de la unidad de la iglesia? ¿Van a sufrir? ¿Notan que cada vez hay menos amén? ¿Por qué? Porque no entra en nuestra cabeza la idea del sufrimiento, porque tenemos una fortaleza que se ha levantado y la hemos abrazado con todo nuestro corazón, pero es un evangelio falso. Cuando alguien te dice, venga a la iglesia y se le terminan los problemas, no es el Espíritu de Dios que le predicó, sino el espíritu del anticristo. Porque Cristo es experimentado en quebranto. Él es el que sufrió por nosotros y Él también dijo, Padre, ellos también van a sufrir como yo he sufrido por causa de mi nombre. Ahora, hermanos, esto nos alienta. No sé usted, pero a mí me alienta. Porque, ¿saben? Hay dos maneras de sufrir. Una, la primera y la más común de todas, es por nuestros delitos y pecados. ¿Saben por qué sufrimos? Porque pecamos y porque tenemos un Dios justo, y un Dios justo, ante la provocación que hace el pecado, su carácter justo y piadoso reacciona con justicia y los juicios de Dios se manifiestan. Usted habrá leído alguna vez o habrá escuchado que cuando se participa de la Santa Cena, que siempre el pastor lee 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, pareciera en memoria, pero saben, hermanos, es un acto de gracia y de piedad leer eso. Porque dice, cada uno pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come indignamente. ¿Y sabe qué está comiendo? Juicio come y bebe para sí. Y no deja nada oculto. Pablo dice, por esta causa, por haber participado de la mesa del Señor indignamente, muchos se debilitan. Y habrán escuchado diciendo, oremos porque ando medio débil de la fe. Espiritualmente ando debilitado. ¿Sabe por qué está debilitado? La Biblia lo dice, porque participó de la mesa del Señor indignamente. Segundo, dice, y muchos se enferman. ¿Saben por qué muchos tienen enfermedades físicas? Porque participan indignamente de la mesa del Señor. Es como comer una galleta y tomar un poco de vino y ya está, ya cumplimos religiosamente. ¿Has entendido que la muerte de Jesucristo ha sido el padecimiento y el sufrimiento más grande que Él tuvo para darte la bendición de la vida eterna a ti? ¿Por qué entonces yo hago indigno ese momento? ¿Por qué ese momento no lo hago entendiendo lo que significa de practicar la santificación, practicar la santidad? Y saben, hermanos, Pablo no tan solo dice que se debilitan espiritualmente o se enferman, sino también dice, y muchos ya se han muerto. Y la muerte, para Dios, sobre un hijo de Dios, sobre alguien que ha sido salvo, no es ningún problema. No es ningún problema. ¿Sabe qué es la muerte para un hijo de Dios? Estamos con los dos pies acá en la tierra y pisamos al otro lado, ya estamos en la gloria. Eso es la muerte. No hay ningún trauma en esto. Pero ¿saben, hermanos? También es un juicio de Dios. Entonces, ¿qué significa servir? ¿Qué significa practicar la unidad, la fidelidad, la reconciliación, la intercesión? Que vamos a sufrir, pero hay recompensas. Y quiero llevarte a la Escritura para que podamos ver por qué nuestro Señor, que tiene el título más grande, más hermoso, y esa misma intención está puesta en nosotros, experimentado en quebrantos. Él es el que en verdad ha sufrido todo por amor. Pero vamos a ver primeramente lo que dice Mateo 16, 21. Jesús dijo esto. Mateo capítulo 16, versículo 21. Como dije, este mensaje es para traer esperanza, no para asustar a nadie. Pero todavía no terminé la predicación. Así que espérate al final, ¿eh? Pero es una verdad bíblica. ¿O quiere que le cuente cuentitos de hadas? La Biblia es la palabra de Dios que nos ayuda a ser fieles al Señor. Mateo capítulo 16,
versículo 21 dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y disfrutar mucho, ¿así dice? Jesús dice que era necesario ir a Jerusalén y padecer. ¿Sabe lo que es padecer? Es todo lo opuesto a compadecer, ¿no? Es padecer, es sufrir. Y agrega, ¿cómo? Mucho. De los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, bueno, Pedro tenía una buena intención acá, ¿no? Pedro en verdad tenía un gesto de amor. Es como cualquier amigo tuyo te diría, no hagas eso, ¿para qué te vas a exponer? Vas a sufrir. Pero ¿saben, mis hermanos? Pedro estaba reconviniéndole y le estaba diciendo lo siguiente: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, ¿cómo le dijo a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. Wow, un poco fuerte, ¿no? Pero ¿sabe qué significa Satanás? Es la palabra que significa opositor, adversario. Se estaba interponiendo entre los planes del Padre y el Hijo. Y por más buena intención que pueda haber, cada vez que alguien va en contra de lo que el Padre ha determinado, es obra de Satanás. Por eso es que Pablo dice, no quiero que ustedes se vayan detrás de un evangelio diferente. Porque saben, puede haber pastores y predicadores que hasta de buena gana y con buena intención diga, venga Jesucristo y se le terminan los problemas. Vengan a Jesucristo y ustedes van a ser prosperados, porque han visto cómo se predica del dinero desde los púlpitos hoy en día. La gente solamente quiere ir a la iglesia para ver si pueden ser millonarios. Hermanos míos, ninguna buena intención justifica las malas acciones. Y cualquiera que va en contra del mensaje de la palabra de Dios no proviene de Dios, sino de Satanás. Y la iglesia ha sido llamada a sufrir y a padecer por causa de Cristo, porque es lo más honroso que nos puede pasar a nosotros cuando te difaman, cuando dicen cosas mintiendo de ti, cuando te están vituperando, cuando te persiguen, cuando te corren del trabajo, cuando te echan de la casa, cuando tu esposa o tu esposo te deja por causa de Cristo. Mis hermanos, hay personas que no han entendido el evangelio y creen que dice, yo no sé qué me está pasando, pero de que voy a la iglesia la cosa me va peor. Hermano, usted no viene a una iglesia a buscar un curandero. ¿Sabe por qué usted viene a la iglesia? Porque usted es un pecador que necesita ser transformado por la obra poderosa de Jesucristo. Jesucristo no es un parche, no es un remiendo para que vivas un poco mejor. Jesucristo vino a deshacer las obras de las tinieblas que estaban en ti, para que la obra del Espíritu Santo se manifieste con total autoridad, hermano. ¿Cómo hemos entendido de mal el evangelio? Y por esa razón necesitamos entender que el Señor duramente le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense ustedes, cualquier mensaje que dé alguien de un púlpito que quiera engrandecer o aliviar o poner en mejores condiciones la vida de los hombres y no glorificar la obra soberana de Dios, no es de Dios. Hermanos, nosotros estamos de paso en este mundo. Estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no somos de este mundo. Nuestra patria celestial, nuestra ciudadanía celestial está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo, que venga a buscarnos. Pero mientras estamos aquí, tenemos una única forma de actuar. Es predicar el Evangelio de Jesucristo, sirviendo, trabajando por la unidad de la iglesia, siendo fieles a su palabra y a su verdad, viviendo en reconciliación, como dice el apóstol Pablo, intercediendo por los demás. Y eso significa que vamos a sufrir por causa de Cristo.
Por eso, hermanos, dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Qué extraordinario este versículo que dice Pablo. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará? Padecerán persecución. Fíjense ustedes, esto está hablando la palabra de Dios. Y yo no puedo borrar la Biblia porque no me gusta este versículo. Yo no puedo arrancar algunos textos porque están ahí y no me gustan. Es la palabra de Dios la que debe gobernar mi vida, no mi vida la palabra de Dios. Yo debo evaluar mi vida conforme a la palabra de Dios. Yo no debo evaluar la palabra de Dios conforme a mi vida. Por esa razón, mis hermanos, vuelvo a leer lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero esto tiene un contexto, dice el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Si nosotros decimos, ¿Pablo sufrió por Cristo? Claro que sí. Si yo le preguntara, ¿se acuerdan una persona, un personaje, una persona en la Biblia que ha padecido mucho y ha sufrido mucho? Job, ¿no es cierto? Calamidades una detrás de otra. Podemos ver el sufrimiento de Elías, el profeta, expatriado, desterrado, pasó hambre, pasó necesidad, vivía en una cueva. Los cuervos lo tenían que alimentar y cuando se secó el arroyo donde él se sustentaba, tuvo que buscar y ser asistido por una pobre viuda. Lo quería matar Jezabel, pasó todas las cosas en sufrimiento. ¿Y qué decimos de José? Que sus hermanos lo odiaban, lo vendieron, primero lo querían matar, luego lo vendieron como esclavo, después padeció injustamente por la esposa de Potifar. Estuvo en la cárcel, cuánto padeció. Y sin embargo, el final de un hijo de Dios, el final de alguien que se dedica en verdad a ser fiel al Señor Jesucristo, va a sufrir, pero no va a dejar de tener recompensas. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? ¿Seguro? Primera de Pedro, capítulo 4. Dice el versículo 12. Fíjense cómo el apóstol Pedro alienta a la iglesia que estaba sufriendo padecimiento y le dice lo siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Digo esto porque hay muchas personas que dicen, yo no sé, pero antes de conocer a Cristo estaba tranquilo, tenía mis amistades, no tenía problemas. Pero resulta que ahora vengo a la iglesia, me convierto, vengo a Jesucristo y todo me va peor. He perdido el trabajo, mi esposa se ha ido de la casa o mi esposo se ha ido de la casa, mis hijos se han puesto rebeldes, empecé a padecer. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Me equivoqué? ¿O qué piensan? Dios no me quiere, no me tiene en cuenta. Pero ¿saben? El apóstol Pedro dice aquí, ustedes, amados hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les está sucediendo. Versículo 13, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener cuando estamos sufriendo por causa de Cristo? ¿Qué dice? Sino, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si Él sufrió, que es mi Salvador, ¿quién soy yo para no sufrir por causa de Cristo? Fíjense en ustedes, deben gozarse porque son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, escuchen, para que también
en la revelación de su gloria, o sea, el día cuando Él regrese, os gocéis ¿con qué? Con gran alegría. Si hoy usted sufre acá por causa de Cristo, va a tener un gozo cuando Él venga, una gran alegría. Sus lágrimas van a ser de gozo, ya no de dolor. Porque todo lo que hemos recibido de parte de Dios, la vida eterna, vamos a terminar en gloria. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice que somos? Somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mire, cuando hay alguien que no sufre por causa de Cristo, debe preguntarse, ¿el Espíritu del Señor está realmente sobre mí? Una de las evidencias que dice que el glorioso Espíritu del Señor reposa sobre él es porque tiene padecimientos por causa de Cristo. Padecer la injusticia, las difamaciones, la habladuría, cuántas cosas hay que soportar. Y no podemos nosotros andar defendiéndonos de medio mundo. ¿Sabe por qué? Porque estaríamos diciéndole a nuestro gran abogado, que es Jesucristo, que no lo necesitamos. Dice la palabra que Él es nuestro abogado y que encomendemos todas las cosas a aquel que juzga con justicia y que descansemos y confiemos en el Señor. Dice el versículo 14, la última parte, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero en vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón o malhechor, o por entregarse en lo ajeno. Sino, dice, pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice allí? Dígalo fuerte, ¿qué dice? No se avergüence. No se avergüence. ¿Saben por qué las iglesias cristianas han cambiado tanto? Han cambiado para mal, porque como el mundo se reía de los cristianos y se burlaban de los cristianos, entonces hay que hacer algo para parecernos más al mundo, para que el mundo nos aplauda y se sienta contento. Entonces fíjense, han empezado a introducir al mundo dentro de la iglesia, han empezado a poner prácticas y costumbres que son mundanas. Ha cambiado la música, ya no es una música reverente a Dios, ahora ya canto hip hop, guaracha, merengue, y hacemos un perreo para Cristo. Sí, hermanos, estas cosas yo las he visto. Y hermanos, no hay licencia dentro de la iglesia para hacer lo que yo quiera, porque la alabanza no es para usted ni para mí, la alabanza es para Jesucristo que está sentado en el trono. Y Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. No hacer, Señor, esto es para ti, porque a mí me gusta. No es así. Y fíjense ustedes que se ha abierto la puerta a todo tipo de práctica mundana y la iglesia ya no tiene diferencia entre lo que es el mundo y lo que no es el mundo. Pero sin embargo dice el apóstol Pedro que si ustedes padecen como cristianos, no se avergüence, sino glorifique a Dios por esto. Si está sufriendo por ser un hijo de Dios que practica la santidad, que vive en santidad, no se avergüence. Aún hay gente en la iglesia que después de una reunión se van a los boliches, se van a las peñas, se van a bailar. Total, ya he cumplido con Dios. Déjeme decirle, hermanos, que el día de la gran sorpresa se está acercando. Y el día de la gran sorpresa es cuando Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Que hay muchos que creen que son salvos, pero van a quedar expuestos al fuego del infierno, porque nunca dejaron de amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Si usted es un hijo de Dios, sepa que el sufrimiento va a traer recompensas. ¿Y cuáles son las recompensas? En el capítulo 5 de Primera de Pedro, dice el versículo 6, ¿cuál es la actitud? Allí a la vuelta. Primera de Pedro 5, versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, si nosotros nos humillamos, quiere decir nos postramos, nos rendimos, reconocemos que Él es el que reina, dice, Él te exaltará cuando fuere el tiempo. ¿Y saben cuándo es el tiempo? Cuando sea el día del juicio y diga, bien siervo fiel, entra al reino preparado para ti, porque en lo poco me has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra.
Y saben, hermanos, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué hay que hacer? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, ¿qué dice que hay que hacer? Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos, escuchen, los mismos padecimientos se han cumplido en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos que usted tiene por hacer que estas cosas sean una práctica en su vida, los mismos padecimientos les pasa a todos tus hermanos en todo el mundo. Usted sabe que hoy en día en Medio Oriente hay cristianos que están siendo matados, quemados, sus familias enteras. Están pasando las noticias de cuántos cristianos se están matando. Y hermanos, no debe haber algo más honroso y más glorioso que morir por causa de Jesucristo antes de morir en los vicios, en las drogas, o por una bala perdida, o por un atraco. Amados hermanos, amar al Señor es saber que vamos a sufrir, pero hay recompensas. Dice, ¿cuál es la recompensa? Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, digo conmigo después. ¿Cuándo vamos a recibir la recompensa? Después que hayas padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Claro, para uno puede decir, claro, pero saben, hace 15 años que vengo sufriendo. Eso es poco comparado con una eternidad de gozo. Ni aunque sufras 70 años de tu vida, es poco comparado con toda una eternidad de gozo. Por eso te dice la palabra, el mismo Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, está hablando de Dios, Él mismo, no va a mandar un ángel, no va a mandar un querubín, no va a mandar a nadie más, Él mismo. Dios es el que va a enjugar tus lágrimas, Dios es el que te va a coronar, Dios es el que te va a recibir, el que te va a abrazar, el que te va a dar el consuelo. Y dice la palabra, Él mismo, amén, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Esta es la palabra. Por eso déjeme decirle, hermanos, yo no sé qué evangelio habrán escuchado todos los que están aquí, pero si es un evangelio que te dijeron que si vienes a la iglesia tu vida se va a transformar en una vida color de rosa, te han mentido. No es eso lo que dice la palabra. La palabra dice que nosotros, por causa de Cristo, vamos a sufrir. Pero hermanos, yo prefiero sufrir en esta vida y recibir la recompensa eterna de Jesucristo que vivir una vida feliz aquí, pero terminar en el sufrimiento eterno del fuego del infierno. ¿Saben? Hay muchos que no aman a Dios y que viven la mejor vida en este mundo. Ellos ya tienen su recompensa aquí, pero vienen los días terribles. Pero nosotros, los que perseveramos hasta el final, los que en verdad decimos, Señor, mi vida te la consagro a ti, mi vida la pongo a tu servicio. En mi vida, Señor, voy a hacer todo lo posible para que la iglesia esté en unidad. Por lo menos de mí no va a salir un chisme, una murmuración, no va a haber difamaciones, porque yo soy uno que edifica, no que destruye. Señor, en mi vida va a haber fidelidad a tu palabra, va a haber fidelidad a la iglesia, va a haber fidelidad entre hermanos. Mire, no puedo creer, a mí me ha dado el Señor la oportunidad de viajar por muchos lugares, pero no puedo creer cómo se han levantado las estadísticas en las iglesias evangélicas, si se le puede llamar iglesias, cantidad de divorcios, cantidad de adulterios, cantidad de fornicaciones, cantidad de, cada vez chicas más chicas que quedan embarazadas. Y bueno, es un pecado y hay que dejar pasarlo. Hermanos míos, el pecado ofende a Dios y provoca la ira de un Dios justo.
Por eso es que nosotros tenemos que ser fieles a su palabra, guardarnos para el Señor. Jóvenes, consagren su vida, porque la pureza sexual que Dios te la ha dado es el único regalo que se lo vas a dar a tu esposo o a tu esposa el día del matrimonio. Si se lo das a cualquiera, en cualquier momento, has perdido la bendición de darle esa pureza a quien Dios te ha dado. Pero este mundo dice, no se puede, eso es una mentira. Hermanos míos, quien le habla, por la gracia del Señor, llegó puro a su casamiento y Dios me ha premiado con una esposa igual. ¿Saben por qué le digo? Porque cuando desde niños nos instruimos a amar al Señor y a ser fieles a su palabra, Dios se glorifica de esa manera. Dios se engrandece en la iglesia. Que usted diga, Señor, yo soy una herramienta de reconciliación. Yo soy una herramienta de reconciliación. ¿Sabe qué significa? Que haya un mediador entre los pleitos. No un partidario. ¿Vio que siempre salen los que se compadrean uno a otro a ver quién tiene la razón? Hermanos míos, seamos nosotros los que amamos al Dios vivo y verdadero, pero que seamos también reconciliadores. En 2 de Corintios 5:18 dice que nosotros hemos recibido este ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que llevar a la gente a reconciliar. ¿Y cómo está tu vida de oración? ¿Eres un intercesor? ¿O pelas la lista de todas las cosas que necesitas como si fuera que lo mandas a Cristo al supermercado? No, hermanos. ¿Sabe cuál es la característica de un intercesor? Se siente tan pleno y tan satisfecho en Cristo Jesús que dice, Señor, yo no necesito nada. Con lo que tengo estoy bien. Eso dice el Salmo 20. Señor, fuera de ti, nada deseo en la tierra. No deseo nada. Un verdadero intercesor es alguien que no está viendo sus necesidades porque descansa en el Señor. Un verdadero intercesor es que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ese intercesor es el que no mira por sí mismo, sino que está siempre, Señor, bendice al hermano. Señor, bendice esta familia. Y también es un canal de bendición. Si Dios te da gracia de hacer prosperidad, no es para enriquecerte, sino para compartir. Es lo que Dios da. Por eso un árbol que no daba fruto, Jesús dijo, nunca nadie más coma de ti fruto. Y se secó la higuera. Tenemos que ser intercesores, porque Dios, nuestro Señor Jesús, es nuestro intercesor. Y las recompensas vienen de parte del Señor. Quiero culminar. Vamos a leer 2 versículos más que están en el Evangelio de Juan. Capítulo 15, versículo 18. Lo que tiene las Biblias con letras rojas es porque Jesús es el que está hablando, ¿no? Y Jesús dice esto. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, los aborrece, sabed, dice Jesús, que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Este versículo es muy fuerte. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? A mí este mundo me odia. Me ha odiado antes que lo odien a ustedes. Pero saben, hasta el día de hoy, este mundo sigue odiando a Jesús. Sigue odiando a Jesús. Entonces Él dice esto. Deben saber que si el mundo los aborrece, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo también los odia a ustedes. Cuando alguien se lleva tan chancho, amigo, con todo el mundo, es porque seguramente usted pertenece al espionaje secreto de Jesucristo. Nadie sabe que es cristiano. Pero si usted dice y se da a conocer que usted es un hijo de Dios, que usted es un cristiano, si usted se da a conocer con su forma de ser, con su forma de vivir, con su expresión de su palabra. Hermanos, ¿saben? Yo le digo a la iglesia allá, ¿saben cómo yo me doy cuenta que usted es un hombre o una mujer fiel al Señor? Yo no voy a hacerle visita a su casa, yo voy a visitar a sus vecinos.
y a preguntarle, ¿qué tal vecino es el que tiene al lado? Yo no voy a ver qué tal trabaja usted, yo voy a ver qué dice el patrón de usted, qué tal empleado es el empleado este. Porque ellos son los que van a dar el testimonio, ¿no? Pero es fácil cuando dice, ahí viene el pastor, apaga la música, abrí la Biblia, siéntese en la mesa. Entonces todo un circo, todo un acting, como si fuera que estamos, ay, qué santa esta familia, ¿no? ¿Se han dado cuenta de esto? Pero ¿saben quién da el testimonio? La gente que no conoce. La gente, el barrio, tiene que decir, mire, yo no sé a quién busca usted, pero si esa familia realmente es una familia especial, si es ese joven o esa niña o esa mujer, realmente es una mujer especial, es un hombre especial, porque tiene algo que no tiene los demás. ¿Saben qué es eso, hermano? Se llama vida de Cristo. Se ve a Cristo. Pero lamentablemente, cuando alguien empieza a hablar de la palabra de Dios, te van a odiar, te van a aborrecer. ¿Qué más dice? Acordaos de la palabra que yo os he dicho antes. El siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y si yo no hubiera venido, ni los hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Saben, hermanos? Es más clara, imposible. Jesús dijo, si a mí me han odiado, si a mí me han perseguido, a ustedes también. Entonces, ¿por qué dije al principio que este es un mensaje para alentarnos? Es un mensaje para darnos fuerza. Primero porque le estoy predicando la verdad. Porque si a mí me convendría tener la iglesia llena y mucha gente, es cuestión de cambiar el mensaje y prometer cosas que Dios no promete. Y la gente va a venir. Pero cuando se predica la verdad los hace libres, hermanos. Segundo, porque esa verdad ha sido dicha por Dios y ha sido dicha por boca de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, porque este sufrimiento hay una bienvenida que se espera en el cielo para ti, diferente a los cobardes, diferente a los que han negado. Yo quiero decirte, amado hermano, de que no sé qué está pasando por tu mente en este tiempo, pero es cuestión de abrir los diarios o escuchar los noticieros y se va a dar cuenta que estamos viviendo los tiempos finales, que esto no tiene vuelta, que el mundo está cada vez peor. Y saben, hermanos, vienen tribulaciones, vienen persecuciones, vienen aflicciones para la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Porque saben, la falsa iglesia, ¿dónde va a estar? Bajo las faldas de la gran ramera, pensando que está todo bien, pero están negando a Jesucristo. Y la verdad nos hace estar como firmes, fuertes, y como dice Pedro, después que haya pasado este breve tiempo de tribulación, el mismo Dios de paz, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Es el mismo Señor el que te está hablando para que pongas tu firmeza en la palabra de Dios y que creas que todo lo que proviene del Señor es de bendición para tu vida y de glorificación para su nombre. Amén. Así que, hermanos, si vienen momentos duros o pruebas, ¿sabe qué tiene que decir? Esto es temporal, ya va a pasar. ¿Qué hay que decir? Ya va a pasar. Esto es temporal, ya va a pasar. Así se sostuvo José. Así se sostuvo José. Así se sostuvo Moisés. Dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Hay tribulaciones, ya va a pasar. Son momentos duros, ya va a pasar. Pero lo importante es que Dios es fiel con su palabra. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor.
¿Cuántos alaban al Señor? ¿Se dio cuenta que esto no nos genera miedo? Al contrario, ya se elimina la sorpresa. Estamos empezando a decir, Señor, voy a ponerme en firmeza. Una de las cosas antes de orar que me está viniendo ahora, el Espíritu Santo me trae a veces cosas. ¿Se dio cuenta de que Jesús vendrá montado en un caballo blanco? Esa figura, esa imagen, es algo muy bíblico, muy real para la iglesia. Y saben, hermanos, Jesús es el vencedor, pero la figura en el lenguaje profético del caballo es el poder. ¿Y saben sobre quién está Cristo que tiene poder? Sobre la iglesia. Y el caballo es el único animal que ve la lanza que está apuntando de frente y la encara. Ustedes habrán visto esos gladiadores que se ponen con la lanza y el caballo va de frente, no retrocede, no se hace un costado. El caballo mira la lanza y la encara. Y saben, hermanos, nosotros somos la iglesia que hemos recibido un poder que todavía no lo entendemos por nuestra limitación de humanos que somos, pero es un poder que es dunamis, es dinamita, que es el poder del evangelio, y que nosotros somos esa iglesia que no retrocede, sino que se afirma, que se hace fuerte, que se hace creyente cada vez más, y que ama al Señor, y que se glorifica al Señor, y que dice, Señor, aunque mi vida esté lista para la muerte, para el sepulcro, Señor, aún mis huesos te van a glorificar, porque tú me has dado vida, y me la has dado en abundancia. Él ha pagado por tu vida un alto precio y te ha dado la salvación eterna y nadie te la va a quitar. Por eso, si vas a vivir, vive para Cristo. Y si vas a morir, muere para Cristo. Es la verdad del Señor. Cierra tus ojos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Rey. Gracias, Dios eterno, Padre de gloria. Amado de mi alma, el que inspira nuestras vidas, el que levanta, Señor, al que está caído y le das fuerzas nuevas como la del búfalo, el que le haces extender sus alas como las águilas para estar en altura, Señor, de tu voluntad. Señor, gracias por las diferentes pruebas. Gracias, Señor, por los diferentes momentos difíciles, porque sin ellos no te hubiéramos buscado nunca a ti, Señor. Pero tú eres mi alto refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo fuerte en las tribulaciones. Y a ti correrá el justo y será levantado, Señor. Por eso, Padre Santo, gracias por la verdad de tu palabra. Gracias porque tú no has negado esta verdad, sino que has dicho, sufrirás por mi nombre, pero hay coronas, hay recompensas, y la máxima recompensa es que estaremos por la eternidad contigo, Señor. Contigo para adorarte, para alabarte. Señor, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres digno de la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Tu iglesia te alaba, Señor. Tu iglesia te alaba, Señor. Levante sus manos, iglesia, o póngase de pie y alábele al Señor y dele gracias. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor, porque no hay nada que nos pueda separar de tu amor, Señor. No existe nada, ninguna cosa creada. Estamos unidos a ti para siempre, Señor. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria.